La adaptación en el deporte. Bajo el término general de adaptación se entiende la capacidad de los seres vivos de acostumbrarse a las condiciones del medio ambiente. Se suele distinguir una adaptación genotípica y una adaptación fenotípica. La primera se basa en la evolución, mediante transformaciones hereditarias y de selección natural. La adaptación fenotípica es un proceso que se desarrolla en el individuo durante su vida como resultado a la acción de los distintos factores del medio exterior. Fases de la adaptación. La adaptación tiene dos fases. Adaptación aguda, que hace referencia al proceso de adaptación a factores de los medios internos y externos. La estimulación producida por la actividad física se manifiesta en la movilización de los recursos energéticos y estructurales del organismo, en el aumento de concentración de glucosa en sangre, de los ácidos grasos, aminoácidos, ácidos nucleicos, la intensificación de la actividad cardiovascular y respiratoria, que permite el acceso de los sustratos y del oxígeno a los órganos y a los tejidos que soportan la carga más importante. Los recursos llegan a su destino mediante la vasoconstricción de las arterias de los centros nerviosos inactivos, de los grupos musculares y de los órganos internos, y mediante la vasodilatación simultánea de los vasos de los órganos que forman parte del sistema funcional responsable de la adaptación. Por ejemplo, si en estado de reposo los músculos consumen un 30% del oxígeno que entra, el cerebro un 20%, los riñones un 7%. Bajo el efecto de cargas máximas los músculos consumen un 87% de oxígeno, el cerebro un 2% y los riñones un 1%. La adaptación aguda del organismo a una carga física va acompañada de un aumento de la frecuencia y flujo cardíacos, ventilación pulmonar y lactato en sangre, aumento de catecolaminas de corticoesteroides en sangre, etc. Las reacciones rápidas de la adaptación pueden ser subdivididas en 3 etapas. Su presencia se manifiesta sobre todo en los datos que proporcionan los trabajos largos. La primera etapa consiste en la activación de los componentes del sistema funcional que intervienen en la ejecución de un trabajo determinado. Se traduce por un rápido incremento de la frecuencia cardíaca, de los niveles de ventilación pulmonar, de consumo de oxígeno, de acumulación de ácido láctico, etc. La segunda etapa se inicia cuando la actividad de los sistemas funcionales transcurre bajo parámetros estables, característicos de su realización en situación denominada constante. La transición a la tercera etapa se caracteriza por la destrucción del balance conseguido entre la demanda y su satisfacción a fuerza de agotar los centros de suministros y los recursos carbónicos del organismo. La presencia reiterada del organismo del deportista de estímulos que pasan a la tercera etapa de la adaptación aguda puede influir negativamente en el ritmo de la adaptación crónica e incluso provocar cambios negativos en los distintos órganos. Adaptación crónica, como resultado del proceso de adaptación. Esta adaptación va apareciendo poco a poco como resultado de una acción larga o corta sobre el organismo de determinados excitantes. De hecho, la adaptación crónica se fundamenta en la realización repetida de la adaptación aguda, y el organismo adquiere una nueva cualidad al final de la asimilación progresiva de ciertas transformaciones. De no adaptado, pasa a ser adaptado. La utilización repetida de estímulos que movilizan el sistema conlleva poco a poco el desarrollo de la adaptación crónica. El concepto de adaptación está íntimamente vinculado al de estrés, el cual es considerado como estado de tensión general del organismo que aparece bajo la acción de un excitante muy fuerte. El término estrés fue introducido por Hans Selye en 1936. Demostró que bajo el influjo sobre el organismo de un estímulo estresante, se produce una activación de la hipófisis que aumenta la secreción de la hormona adrenocorticótropa, la cual ante todo estimula la actividad del córtex de las suprarrenales. Las hormonas de la corteza suprarrenal estimulan mecanismos de adaptación gracias a los cuales el organismo logra adaptarse a la acción del excitante.
De aquí surge el concepto de síndrome general de adaptación como cadena principal de la adaptación. El síndrome general de adaptación de Hans Selye describe cómo el cuerpo responde al estrés en 3 fases. Fase de alarma. El cuerpo detecta el estrés y activa la respuesta de lucha o huida, liberando hormonas como la adrenalina. Fase de resistencia. Si el estrés persiste, el cuerpo intenta adaptarse y resistir, manteniendo un estado de alerta elevado. Fase de agotamiento. Si el estrés continúa sin alivio, los recursos del cuerpo se agotan, lo que puede llevar a problemas de salud. La técnica deportiva también sufre un proceso de adaptación. El perfeccionamiento de los procesos neurológicos se logra mediante numerosas repeticiones, es decir, entrenando. Como resultado del entrenamiento, el sistema funcional de adaptación se refuerza como estereotipo dinámico y el organismo adquiere nuevos hábitos motores. La adaptación del sistema central regulador se manifiesta en la automatización de los movimientos, es decir, que los hábitos motores fuertemente implantados se ejecutan sin el control de los centros nerviosos, lo cual es un signo de ahorro. En resumen, la adaptación en el deporte se refiere a la capacidad de los seres vivos para ajustarse a las condiciones del entorno. Se distingue entre adaptación genotípica, evolutiva, y fenotípica, individual. La adaptación aguda implica respuestas rápidas del cuerpo a la actividad física, como el aumento de la frecuencia cardíaca y la ventilación pulmonar. La adaptación crónica resulta de la repetición de estímulos, llevando a una mejora progresiva.